Pues en este día yo quiero continuar con el tema de la impasibilidad de Dios, pero aprovechando de que hemos aprendido de bastantes atributos, hemos aprendido el concepto de lo que es un atributo, hemos hablado un poco de la voluntad del Señor y hemos aprendido de la impasibilidad que Él tiene. Entonces quiero unir todo esto y hablar específicamente de cómo se entiende o cómo podemos explicar el dolor de Dios, pero a través de su ira y de su compasión. Queremos hablar de los afectos de Dios, de cómo también su atributo de compasión se manifiesta como afecto para nosotros y por lo tanto cómo podemos nosotros entender el dolor que la Escritura nos señala que Dios pueda sentir, ya sea o por el pecado del ser humano o por el sufrimiento del ser humano. En todo caso, ¿cómo podemos nosotros entender estos textos a la luz de la impasibilidad de Dios y a la luz de los genuinos afectos que la Biblia nos señala que Dios posee? Así que es un estudio interesante en donde esperamos que todos nosotros podamos aprender. Una de las cosas que hemos aprendido en las últimas semanas es que Dios es impasible. Cuando hablamos de que Dios es impasible y hablamos de la doctrina la semana pasada, dijimos de que Dios es sin pasiones, pero con afectos genuinos. Dios no tiene pasiones. Explicamos de que la palabra pasión siempre tiene una connotación negativa en la Escritura y por lo tanto Dios no tiene pasiones, no está sujeto a pasiones, pero es un Dios plena, perfecta, infinita y eternamente afectuoso sobre nosotros. Dijimos la semana pasada que la impasibilidad de Dios, esa palabra viene de la palabra pasible, que significa la capacidad de ser herido o de sufrir dolor o la capacidad de padecer. Por lo tanto, decir que Dios es impasible significa de que Dios no sufre, de que Dios no es capaz de estar sujeto a pasiones ni tener reacciones por estímulos negativos o positivos externos a Él mismo. Es decir, Dios es imperturbable. De aquí, por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a escuchar esta doctrina, de aquí surge entonces la pregunta, ¿qué hay del dolor que Dios mismo describe en su escritura a causa ya sea del pecado del hombre o del sufrimiento? Es decir, a la luz de la impasibilidad de Dios, ¿cómo podemos entender todos los textos bíblicos que nos habla de que Dios sufre, ya sea por el pecado o por el mismo sufrimiento del ser humano? Una de las cosas que tenemos que dejar clara de un inicio y la forma en que respondemos esta pregunta es que Dios no tiene pasiones, pero Dios sí tiene afectos. Es decir, Dios es impasible, pero es perfectamente afectuoso. Los afectos en Dios, recordemos, son aquellos actos o inclinaciones de la voluntad de Dios, que Dios mismo ha determinado exhibir a su creación. Y esto lo tenemos que dejar bien claro desde un inicio. Los afectos en Dios no son como nuestras emociones, que nosotros somos reactivos. Nuestras emociones son cambiantes. En Dios, los afectos son determinaciones o expresiones de su voluntad. Es decir, Dios ha determinado cómo y qué es lo que Él va a exhibir a su creación. Y eso son los afectos que Dios tiene por nosotros. Por ejemplo, hoy nosotros vemos que una explicación del dolor de Dios a través de la ira y de la compasión nos va a mostrar de que Dios realmente es impasible, pero a la vez es perfectamente afectuoso con nosotros. Este día lo que vamos a hacer es hablar acerca de la ira, de la compasión de Dios y cómo los afectos del Dios impasible se ve a través de este atributo, de este afecto de su voluntad y por lo tanto dar una explicación coherente y bíblica al dolor que encontramos en la Escritura que Dios manifiesta tener.
Y lo digo con cuidado porque lo que vamos a demostrar es que este dolor no solamente se refiere a ciertos aspectos de su voluntad, no es un dolor como sufrimiento, pero a la vez vamos a demostrar la tremenda compasión y amor que Dios tiene por nosotros. Así que vamos a hablar en primer lugar de la ira de Dios. De la ira de Dios, y la pregunta que hacemos es, ¿acaso la ira de Dios es su dolor por el pecado del hombre? Es decir, la ira de Dios es un dolor por el pecado. Y vamos a hablar un momento de esto y luego hablamos de la compasión y luego hacemos algunas conclusiones. En primer lugar, bueno, en la Biblia para nosotros es común describir el desagrado de Dios por el pecado como el dolor en él. Eso es bien común en la Escritura, de describir aquel desagrado que Dios tiene eterno en contra del pecado como un dolor en Dios. Un ejemplo está en Génesis, donde dice, Génesis 6:6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y le dolió en su corazón. Otro versículo similar donde se ocupa una palabra que describe el dolor como que si en Dios hubiera un dolor real, es decir, como que si Él fuera pasible con capacidad de dolerse o de sufrir, lo encontramos también en el Nuevo Testamento, en donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Hermanos, el dolor de Dios en estos textos no se refieren a la tristeza o al sufrimiento en Dios, porque si nosotros creemos de que Dios tiene la capacidad de estar triste o la capacidad de sufrir internamente, eso sería completamente inconsistente con sus otros atributos como de bendición, es decir, de felicidad, de inmutabilidad y otros más. Así que estos textos no se refieren a que Dios sea pasible, con capacidad de sufrimiento, pero estos textos sí se refieren al enojo o a la indignación que Dios mantiene contra el pecado. Por ejemplo, Jonathan Edwards, este pastor y teólogo, escribió que si el odio infinito de Dios contra el pecado incluía dolor y pena por cada pecado, entonces Dios, y lo cito, sufriría un dolor infinito todos los días y lo haría el ser más miserable de todos los seres. Nosotros sabemos de que Dios no es así, Dios no es miserable. Obviamente, si Él fuera una persona que sufre por cada pecado cometido, por lo tanto, Él sería el ser más miserable de todos. Pero sabemos de que Dios no es así porque Dios es feliz. Por lo tanto, no puede haber contradicción en Dios. Dios es feliz y eso está en la Escritura. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, voy a predicar de este atributo tan hermoso este próximo domingo a través de la palabra bienaventurado o bendito. Cuando la Biblia dice Dios es bendito, ahí está describiendo su atributo de que Él es feliz, porque la palabra bendito o bienaventurado significa feliz. Cada vez que alguien dice que Dios es bendito, está diciendo que Él es feliz. Por lo tanto, Él no puede ser pasible. Sería una contradicción en Dios. Entonces, para nosotros poder interpretar correctamente todos estos textos que encontramos en la Biblia de que Dios se arrepintió, que a Dios le dolió el pecado, que Dios sufre por el pecado del ser humano, para poder interpretar correctamente estos textos debemos de ver a Dios en estos textos que Él está hablando como el juez soberano que Él es. Porque todos estos textos son con términos legales, está hablando del pecado. Por lo tanto, tenemos que aprender a leer que ahí está hablando Dios como un juez. Desde el momento que Él está juzgando el pecado, es porque Él se está poniendo como un juez soberano. En estos textos de la Biblia, en donde habla del sufrimiento de Dios o el dolor de Dios a causa del pecado humano, estos textos nos hablan del daño que el pecado que el pecado causa a Dios. No está hablando de eso, porque ningún pecado puede dañar a Dios, sino que hablan del desagrado de Dios que se traduce en juicio hacia los pecadores. Y por eso habla de un dolor. Así, el dolor de Dios en estos textos no se refiere a sufrimiento, sino a la ira sobre los pecadores. Y eso lo dejamos claro desde un inicio. Ahora,
¿cómo entender entonces esta ira de Dios contra el pecado del ser humano? Hay dos extremos que nosotros debemos de evitar acerca de la ira de Dios. En primer lugar, creer que la ira de Dios es un enojo pasional en Dios, una pasión. Este es un error que nosotros debemos de evitar. Y el segundo error que debemos de evitar es negar la ira de Dios por completo. Es pensar de que Dios no tiene afecto por nada ni por nadie. Ahora vamos a responder entonces cada uno de estos extremos porque históricamente son los dos extremos que los seres humanos han tomado respecto a la ira de Dios cuando aparece en la Escritura. Así que en primer lugar tenemos que comprender, hermanos, que el ira de Dios no es una pasión, pero sí es su voluntad afectuosa, ardiente de castigar a los pecadores. La ira de Dios no es una pasión, pero sí es la voluntad afectuosa, ardiente de Dios por castigar a los pecadores. Los padres de la iglesia combatieron este error de diferentes formas, pero principalmente lo que ellos hicieron fue afirmar que la ira divina no es una pasión en Dios. Ahora, luego ellos escribieron, años después, ahí por el año, los años 400, por este siglo, escribieron ya la doctrina de la impasibilidad de Dios, tanto que hoy nosotros, en las diferentes confesiones que se tienen, se dice de que Dios no tiene forma, no tiene partes y es sin pasión. Es decir, que ya está la doctrina formulada por ellos y se ha mantenido por todos estos años. Así que la ira de Dios no es una pasión. Pero en segundo lugar, también tenemos que saber que la ira de Dios, por lo tanto, no surge de alguna amenaza que Dios pueda percibir, ya sea en su ser o en sus propósitos. Digo eso porque ese es el sentido del enojo humano. Los seres humanos nos enojamos cuando percibimos que ya sea nuestra integridad como seres humanos, nuestro cuerpo, o nuestros propósitos o nuestros bienes están amenazados. Ahí nosotros reaccionamos con enojo. En Dios no es así. En Dios tenemos que ver que incluso Él se ríe en Escritura cuando Él aterroriza a los malvados, cuando Él ejerce su ira. O sea, en Él no hay no es una pasión, porque incluso vemos que Él se ríe. Y quiero citar el texto, dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto está en el Salmo capítulo 2, versículo 4 al 6. Es decir, la ira de Dios no es una pasión. Hermanos, la ira de Dios es su santo celo por establecer su justicia y vindicar su gloria. Por lo tanto, no es una pasión, pero sí la afectuosa voluntad de Dios contra el pecado. Así que esta es la forma en que históricamente la Iglesia ha respondido a aquellos que dicen que la ira de Dios es una pasión. Es decir, que Dios es pasional, Dios es cambiante, Dios es arrebatado. Ahora, ¿cuál es la respuesta histórica de la Iglesia con respecto a aquellos que dicen que, por lo tanto, si la ira es así tan terrible, significa entonces, pues, algunos piensan así, que solamente es un antropomorfismo, pues una figura literaria en escritura y por lo tanto Dios no tiene pasiones, Dios es como una piedra, Dios no tiene ningún afecto por nadie. En segundo lugar, tenemos que decir entonces que la ira de Dios, hermanos, es real y que por lo tanto negarla sería una insensatez completamente porque en la Biblia vemos que Dios está irado todo el tiempo en contra del pecado. En la época de la iglesia primitiva se respondió también a este dilema. Por ejemplo, ellos se enfrentaban porque unos decían que Dios era indiferente a todos, lo que les mencionaba. Unos decían que Dios es indiferente completamente, pero otros decían de que Dios era bueno y amor solamente y por lo tanto Él no odia nada ni a nadie. Se iban a ambos extremos. Entonces los padres de la iglesia respondieron ante estas objeciones en contra de la ira de Dios. Ellos respondieron que la ira de Dios realmente es un afecto en Dios, es un afecto real, que
su amor por el bien, el amor de Dios por el bien, no puede existir sin su odio por el mal. Ellos respondieron diciendo de que si Dios es amor, que si Dios es un Dios bueno, entonces necesariamente Él tiene que tener odio por el mal. Luego ya en el tiempo de la Reforma y actualmente es lamentable que se está luchando una vez más por demostrar que la ira de Dios no es arbitraria, no es pasional, no es irracional, sino que es un verdadero afecto personal en Dios. John Murray, él afirmó que la ira de Dios es más que solo el propósito de castigar el pecado, porque algunos incluso han dicho eso, ya me refiero a objeciones más modernas. Dicen que la ira solo es el propósito de Dios de castigar. Y él dijo, no solamente es el propósito que Dios tiene de castigar el pecado, sino que John Murray dijo, y lo cito, la ira es la repulsión santa del ser de Dios contra lo que es la contradicción de su santidad. Lo que John Murray está diciendo es que la ira de Dios no es simplemente un efecto negativo del pecado, sino que es la oposición real, personal y afectiva de Dios contra los pecadores. Es decir, es importante comprender de que si es un afecto en Dios, es una oposición personal. Es decir, Dios lo ve personal, porque Él busca vindicar su gloria. Por lo tanto, en la doctrina de la ira de Dios se ve de que la ira de Dios realmente es personal, es algo real en Dios. Es una actitud en Dios santa e inmutable. Ahora, hay algunos argumentos que han surgido y por lo tanto quiero responder a ciertos argumentos en contra de la ira de Dios. En primer lugar, la actitud personal hacia el pecado, dicen algunos, significa de que Él todo el tiempo está perturbado. Él es un Dios perturbado porque tiene ira contra los pecadores todo el tiempo. A esta objeción en contra de la doctrina de la ira de Dios, nosotros respondemos con la Escritura. Deuteronomio 28:63 dice, tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros, y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Es decir, en este texto, Dios no se está gozando por el sufrimiento humano, pero sí se goza en hacer justicia. Y esto nosotros tenemos que observarlo. Dios se goza en hacer justicia, no en el sufrimiento humano. Por lo tanto, Dios no es un Dios perturbado. Perturbado fuera si Él no tuviera ni el poder ni la sabiduría sobre qué hay que hacer. Pero recordemos que Él mismo decidió en la eternidad mostrar su afecto airado en contra del pecado. En este punto, el pastor y teólogo Joel Vicky dice que la ira de Dios se desarrolla en un gozo santo. Es decir, ante la objeción entonces de las personas que dicen de que Dios se perturba, es un Dios perturbado, es un Dios doliente, porque los seres humanos todo el tiempo pecan, tenemos que responder de que cuando Dios ejecuta sus juicios en contra del pecado, por su ira santa, Él se goza. La ira de Dios se desarrolla en un gozo pleno santo. Y es que tenemos que comprender que si el odio de Dios contra el pecado es inmutable, significa de que si nosotros decimos que el odio de Dios contra el pecado es inmutable, entonces tenemos que ver entonces que esta ira de Dios se desarrolla inmutablemente en un gozo santo. Ahora bien, la segunda objeción que surge a la par de esta en tiempos modernos con respecto al odio de Dios contra el pecado, es la siguiente, dicen que si el odio de Dios contra el pecado es inmutable, significa de que Dios ha estado enojado desde la eternidad. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? La ira, tenemos que comprender que estrictamente no es un atributo en Dios, porque no es
su esencia. Y quiero explicar esto. Obviamente en este punto no todos van a estar de acuerdo y no hay ningún problema, porque para algunos teólogos la ira sí es un atributo, para otros la ira no es estrictamente un atributo, pero eso no cambia absolutamente la doctrina y lo quiero aclarar, sino que lo que estamos hablando es con respecto a la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo, el domingo pasado, durante el sermón y este día en el estudio bíblico, yo repito y digo esta palabra que estrictamente no es un atributo. Porque tenemos que comprender de que la ira en Dios, en Escritura, nunca está asociada a su esencia. La Biblia no dice de que Dios sea ira. Lo que dice es que Él está airado. Y su ira, bueno, Él ha estado airado desde que ha surgido el pecado, Él manifiesta ira. Pero antes del pecado, Dios siempre ha estado indignado o siempre ha mantenido esa capacidad de indignación en contra del pecado, sí. Pero no por eso significa de que Dios sea ira o que Dios sea indignación o que Dios sea castigo. Dios castiga airadamente, se indigna en contra del pecado, pero una cosa es lo que en su voluntad Él manifiesta como un afecto en contra del pecado y otra cosa es su esencia. Entonces, por eso es que yo digo que estrictamente, porque para algunos teólogos muy respetados y muy buenos y de sana doctrina, la ira de Dios es un atributo, pero para la gran mayoría de teólogos de sana doctrina es un afecto, precisamente por las razones que le estoy diciendo. Dios no es ira, Dios no es indignación. Ahora, la ira sí es parte de su amor justo y su celo santo, y eso lo tenemos que resaltar. Es parte de ese amor de justicia y de ese celo que Él tiene por su propia gloria. La ira de Dios, por lo tanto, es su voluntad afectuosa en contra del pecado. Por eso es que su ira no lo cambia a Él, ni tampoco lo perturba para nada, ni tampoco le hace algún daño a Dios la ira, porque recordemos de que es una manifestación de su propia voluntad. Dios manifiesta su indignación en contra del pecador porque Él así lo quiso desde la eternidad. Por lo tanto, no lo perturba. Y es una ira, por lo tanto, que se manifiesta a su debido tiempo, porque eso tenemos que también recordarlo. El hecho de que Dios esté airado en contra del pecado y del pecador todo el tiempo, determinado por Él mismo, así en la eternidad, no significa que Él muestra su ira todo el tiempo. Por eso es que cuando Él le hace pasar su gloria, manifestando su bondad o sus atributos de bondad a Moisés, Él dice que Él es lento para la ira. Ahí Él manifiesta que Él tiene ira, pero Él resalta que Él es lento. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia que dice que el dolor de Dios por el pecado, Él lo tiene, tenemos que comprender que está hablando acerca de su indignación y su ira manifiesta en contra del pecador. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo entender la compasión de Dios? Es decir, ¿es el dolor de Dios por el sufrimiento humano? ¿Cómo se entiende eso? Porque otra pregunta que surge dentro del tema de la impasibilidad de Dios es que si Dios realmente siente dolor por los que sufren, porque en la Biblia se habla de que Dios sufre por los que sufren. ¿Puede realmente, las preguntas que surgen es, ¿puede realmente Dios amar? ¿Puede Dios realmente consolar a los que sufren? ¿O es un Dios insensible? Por ejemplo, Anselmo, él dijo de que Dios tiene compasión, pero que Él no era compasivo. Es decir, Él no siente afecto de compasión, pero ayuda a los que están en miseria. Esa es una forma en que estas personas de la iglesia primitiva respondieron a estas preguntas tan importantes. Si Dios tiene
compasión o no verdadero afecto por las personas. Y esta pregunta es interesante, está equivocada, pero es interesante, porque lo que está diciendo es que Dios no tiene afecto, pero Él ayuda a los que están en miseria. Es decir, Él cree como que fuera un atributo en Dios la compasión, como una determinación, y yo voy a responder eso, pero que Él no siente nada. Obviamente, yo estoy en desacuerdo con eso, y ya vamos a explicar por qué. Tomás de Aquino, el teólogo más grande que ha tenido la Iglesia Católica, de manera similar, él dijo que la compasión de Dios es un efecto de las ayudas de Dios para ayudar a la gente. En ambos personajes vemos el error, y es que ambos niegan que la compasión sea un atributo, pero sí una consecuencia de la voluntad de Dios de ayudar a las personas. Ellos no lo ven como un atributo porque no lo asocian a la naturaleza de Dios, sino que ellos lo asocian al deseo de ayudar de Dios, a su bondad, solamente, pero no a su esencia, el caso de la compasión. Ahora, ¿cuál es la posición bíblica y la reformada que da respuesta a esta pregunta? Bueno, en primer lugar, no estamos de acuerdo con lo que dijo Anselmo ni tampoco con lo que dijo Tomás de Aquino, porque si nosotros decimos de que la compasión en Dios no es un atributo, sino que solamente es su disposición de ayudar a los seres humanos, esto convierte a Dios en un ídolo sonriente, pero tallado en piedra. Es decir, un Dios insensible, un Dios sin afecto. Y esto lo que hace es reducir el amor y la misericordia de Dios entonces, que aparece en toda la Escritura, e incluso lo vemos visto, predicado y modelado en Jesucristo. Entonces todo eso quedaría como un antropomorfismo nada más, es decir, como una idea, no una realidad en la Escritura. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esta pregunta si Dios tiene verdaderos afectos o no por los seres humanos? Afectos, en este caso, esta compasión con el que sufre. Bueno, en primer lugar, para ser compasivo, tenemos que responder de que Dios no necesita ser un Dios sufriente. En su divinidad, Él no necesita ser pasible para ser compasivo con nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Nosotros vemos que la Biblia manifiesta que Dios es compasivo y eso lo sabemos. Eso significa de que Dios tiene una especial atención sobre los vulnerables de la sociedad en primer lugar y que Dios también se identifica en segundo lugar con su pueblo cuando éste sufre. Por ejemplo, dice la Escritura, en todas las angustias de ellos, Él fue afligido. Y esto lo dijo Isaías, capítulo 63, recordemos, cuando Él recordando las aflicciones de Israel, Él mismo profetizándoles las bendiciones que vendrían en el futuro, Él les dice que en todas las angustias que ellos vivieron, Dios fue afligido con ellos. Lo que estamos viendo aquí es, cuando habla de que Dios se aflige, está hablando de que Dios tiene verdadero afecto por su pueblo porque sufrió. Eso es compasión. Ahora, con este tipo de versículos, que hay muchísimos en la Escritura, tenemos que ser claros en que la compasión no debe de ser confundida con dolor, sino que debe de ser relacionada con el deseo y el poder, ambas cosas, el deseo, el querer y el poder de salvar al que sufre. No es que Dios se duela literalmente en su divinidad, que Él pueda ser pasible, pero sí, Él tiene esta emoción, este afecto por nosotros relacionado con su deseo de salvar al que sufre. Y tenemos que entender que esto lo vemos en la vida real nosotros. Por ejemplo, un enfermo, una persona enferma, no necesita otro enfermo para sanar, necesita a un sanador poderoso, a un médico que pueda sanarlo, alguien que esté sano para sanarlo, no un enfermo. Por lo tanto, venir a decir de que para que Dios nos comprenda, en el sentido de que Dios se duela con nosotros en nuestro sufrimiento, Él tiene que doler verdaderamente nuestro dolor en su divinidad. Decir eso está completamente equivocado. Hay un escritor, un teólogo que muy importante en la Iglesia Católica, que hay cristianos que lo leen, que es Jürgen Moltmann, y él habla del Dios sufriente.
Y aunque dice cosas muy, muy interesantes, pero él falla en decir de que Dios en su divinidad realmente él sufrió. Porque si él no hubiera sufrido en su divinidad, no podría él realmente comprendernos. Ahora, en esto hay una gran falla, porque lo que él está diciendo es que Dios es pasible. Y estamos demostrando de que no es necesario que él sea pasible en su divinidad para él ser compasivo con nosotros. Ahora, ¿dónde está el punto central de la enseñanza aquí? Es entender la esencia de la compasión de Dios. La esencia de la compasión divina no es el dolor, sino es su empatía y su amor por los que sufren. Y es ahí donde muchos teólogos fallan. Para ellos, la compasión no lo ven como esta empatía, porque la palabra empatía, recordemos que no solamente es un sentimiento, está hablando de una acción. Así que hablamos de la empatía y del amor por los que sufren. Dios claramente es compasivo. Y esa es la esencia de su compasión. Por lo tanto, por compasión, nosotros entendemos esto, que es su esencia misma. No es necesario de que Dios sea un Dios pasible. Ahora bien, precisamente por esta compasión es que nosotros vemos que Dios se encarnó, ahora sí, para sufrir por cada uno de nosotros. Antes de él sufrir en su humanidad, ya había compasión en su divinidad. Y esto es lo que tenemos que comprender. Es decir, Dios no vino a experimentar compasión por nosotros cuando Él encarnó, sino que la compasión hizo que Él encarnara. Y esta es la gran falla de estos teólogos. Cuando ellos dicen de que solo un Dios sufriente puede compadecerse, significa entonces de que la compasión en Dios no es eterna. Porque entonces se requirió esperar hasta que Él viniera a morir para que entonces Él tuviera compasión por nosotros. Entonces, al decir que no es eterno, le están quitando su gloria y su divinidad. Ese es el gran error de Moltmann y otros teólogos más, que consideran la compasión de esta manera, a un Dios sufriente en su divinidad. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Dios ha sido compasivo? Y hay testimonio de que Dios ha sido compasivo con los seres humanos antes de su encarnación. Claramente. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Dios siempre ha sido compasivo y no necesitó encarnar para ser compasivo, pero su compasión es lo que lo lleva a encarnar. Porque Él se compadece de nosotros, el Hijo encarna para que Él, en su humanidad sufriendo, entonces muriera por nosotros. Así que, hermanos, debemos de evitar nosotros negar la compasión de Dios solamente como un sentimiento en Dios y que requiere una pasibilidad en Dios. Ahora, pero también nosotros debemos de evitar el otro extremo que la historia se ha demostrado, y es que debemos de evitar negar el afecto de compasión. Debemos de evitar negar su afecto. ¿Por qué? Porque obviamente vemos que en la Biblia Dios es compasivo. ¿Y cómo sabemos que hay un verdadero afecto en Dios en este punto? Porque Jesús lloró. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Ahí podemos ver nosotros la sensibilidad del amor de Dios por los objetos de su compasión que somos los seres humanos. Ahora, una segunda manera en la que nosotros también respondemos a la compasión de Dios y la observamos y explicamos el dolor de Dios que Él habla por el sufrimiento humano y que hay una verdadera compasión en el Señor, es que tenemos que observar que la cruz de Cristo vemos la gracia de Dios lo que resalta, y la cruz no resalta el sufrimiento mismo. Uno de los grandes errores cuando surgen estas películas que hablan de la pasión de Jesucristo es que todos se enfocan en el sufrimiento de Jesús, en el sufrimiento físico. Obviamente Él sufrió, pero si nosotros vemos en la Escritura, lo que Dios resalta de la cruz no es el sufrimiento mismo,
lo que resalta es la gracia de Dios. Y es lo que vemos nosotros en la cruz. Miren, las dos razones, hermanos, principales de la encarnación de Jesucristo son las siguientes. En primer lugar es el sacrificio. Él encarnó para hacer el sacrificio. Leemos en Hebreos que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la primera intención, o el primer propósito por el cual Dios encarnó es para destruir las obras del diablo, para hacer el sacrificio perfecto para esto. Pero la segunda razón que menciona Hebreos, por la cual Dios encarnó en la persona del Hijo, es para simpatía sacerdotal, es decir, para venir a ser el sacerdote adecuado para nosotros. Y esto lo continúa diciendo en el mismo capítulo de Hebreos, y dice, sigue, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual él debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que lo que está diciendo este texto es que la segunda razón por la cual Dios encarnó en la persona del Hijo es para ser misericordioso. Es decir, para ser ese sumo sacerdote requerido para nosotros. Hermanos, siendo impasible como Dios, Dios encarnó para asumir naturaleza pasible. Y es eso lo que se resalta en la cruz. En la cruz lo que se resalta es esa gracia de Dios, que el Dios impasible encarna en un cuerpo pasible, para que por medio del sufrimiento aprendiera obediencia, fuera el sacrificio perfecto, Satanás fuera vencido y él fuera el sumo sacerdote, que ahora, llevando el recuerdo del sufrimiento en su cuerpo, él nos entiende, dice la Escritura, y está dispuesto a socorrernos, porque en la misma tentación que usted y yo somos tentados, él ya lo fue tentado. Y por lo tanto, él es el sumo sacerdote misericordioso. Y como ya lo sabemos, ahí también se refiere compasivo para nosotros. Así que, hermanos, lo que se resalta en la cruz es la gracia obtenida, no el sufrimiento que Jesús enfrentó. Él sufrió, pero lo que resalta en la cruz es la gracia de Dios. En los textos que vemos, resalta la gracia. Ahora, en tercer lugar, también vemos que la impasibilidad de Dios magnifica su amor, no lo disminuye, lo magnifica. Hermanos, Dios ama realmente, y Dios lo ama a usted y a mí afectuosamente, cariñosamente, eternamente. ¿Por qué? Porque Él es amor puro. El amor que nosotros recibimos de Dios, hermanos, proviene de la abundancia de su bondad, mientras que nuestro amor por Dios surge de nuestro deseo y agradecimiento de esa bondad. Porque Dios es lleno en sí mismo. Él es plenamente bondadoso porque Él es bondad. De su bondad se desborda su amor por nosotros, su compasión por nosotros. Por eso que la compasión, como la lentitud para la ira, que es paciencia, son parte de esos atributos de bondad. Y lo digo nuevamente, el amor que recibimos de Dios proviene de la abundancia de su bondad. A diferencia de nuestro amor por Él, que nuestro amor por Él surge de un deseo de que queremos de lo que Él nos puede dar y un agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, su amor no es una pasión que cambia. Es también mostrado a nosotros como un afecto inmutable para siempre. Esto lo dejó muy claro Dios en 1 Corintios cuando dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá.
Hermanos, el amor de Dios es inmutable, es eterno, es infinito, verdadero afecto de Dios por usted y por mí. Así que vemos en estos textos que su impasibilidad, hermano, resalta la grandeza de la inmutabilidad de su amor por nosotros. El amor de Dios, hermanos, es realmente afectuoso por nosotros. Por lo tanto, demos gracias al Señor por todo esto. Solamente para concluir este estudio, quiero hablar de algunos usos importantes que estas doctrinas tienen para nosotros. Tanto la ira y la compasión de Dios vista desde la impasibilidad de Él. En primer lugar, tiene un uso de enseñanza. Me refiero a que si los afectos de Dios son reales e intensos e inmutables, lo que nos enseña entonces la Biblia es que todos están armonizados con sus otros atributos. Por lo tanto, su ira como su amor siempre está en armonía. Dios no cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede como en Génesis 6:6, cuando dice que Dios se arrepintió, que dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre? Normalmente en estas frases, cuando dice que Dios se arrepintió, lo que se está viendo es que hay un cambio en la manera en que Dios se va a relacionar con su creación, pero no hay un cambio en Dios. Lo que se ve es que Dios va a enfocar un afecto ahora que probablemente antes de eso no estaba siendo manifestado. Lo que vemos ahí es un cambio en la relación, pero no un cambio en Dios mismo. Es decir, un cambio en la relación que Dios tiene con su creación basada en las obras de ellos. Porque por eso se llaman afectos, porque son determinaciones de su voluntad en cómo Él se va a relacionar con las personas. Quiero darle un ejemplo. Antes de nuestra conversión, hermanos, por un lado, vemos, nosotros teníamos, antes de nuestra conversión, por un lado estaba el afecto de la ira sobre nosotros. Pero por otro lado también, mientras éramos inconversos, Dios mostraba su afecto de amor y de paciencia con nosotros. Pero también vemos en el día de nuestra conversión que el afecto de amor y misericordia fue lo que nos condujo, lo que nos condujo a su tiempo a nuestra conversión, a nuestra salvación. Pero ahora, como hijos de Dios, en esta relación de hijos, nosotros vemos que Dios afectuosamente se deleita en nuestro arrepentimiento y en la confesión de pecados cada día. Vemos que si sufrimos como hijos, Él se compadece y nos entiende a nosotros. Vemos estos afectos. Si pecamos, vemos dentro de los afectos de Dios que Él se disgusta paternalmente. Así que en nuestra vida, en nuestra propia vida, vemos que experimentamos esos cambios de relación en la manera en que nos relacionamos con Dios y por lo tanto vemos que los afectos respectivos a esa relación con Dios se nos son manifestados según el estado de la relación que tengamos con Dios. Por ejemplo, si nosotros pecamos y no confesamos, en la práctica de ese pecado, sabemos que Dios va a manifestar en su momento su ira a través de un castigo o una disciplina. Pero si lo confesamos, lo que nosotros vemos como afecto de Dios es compasión, entendimiento, paciencia y gozo en que hemos confesado. Así que Dios es verdaderamente afectuoso. Lo que estoy tratando de decirles es que estas doctrinas nos enseñan de que cada afecto en Dios es inmutable, es intenso, es infinito y está en armonía. Todos los afectos de Dios, incluyendo su ira, está en armonía con su bondad y con su amor. En segundo lugar, estas doctrinas, un segundo uso es de exhortación para nosotros. Hermanos, debemos de humillarnos, debemos de confiar en su palabra y adorar su gloria como el Señor Dios de amor y de bondad infinita. Si hemos visto de que Dios nos ama afectuosamente y tiene compasión, pero a la vez Él tiene ira contra el pecado, humillémonos. Y confiemos en su palabra. Confiemos en que Él se va a compadecer de nosotros. Y en tercer lugar, estas doctrinas nos sirven de consuelo. En primer lugar, porque Dios tiene
ira en contra de la injusticia y por lo tanto podemos y debemos entregarle a su ira justa la venganza de nuestros enemigos. Hermano, lugar a la ira de Dios. No seamos vengativos. Si usted está siendo atacado por alguien, no tome venganza. Déjele a Dios, el juez justo, la venganza. Esta doctrina nos enseña que el que verdaderamente castiga, disciplina, justamente es Él, porque Él mantiene constantemente una indignación, una ira en contra de la injusticia. También nos exhorta a que debemos de aborrecer el pecado y amar la piedad. Y en tercer lugar, hermanos, esta doctrina nos enseña, los afectos de Dios nos enseñan a ser compasivos con los que sufren, así como Él se compadece de nosotros. Seamos compasivos, hermanos, con aquellos que sufren. Dolámonos con ellos. La Escritura por eso dice, ríe con el que ríe, llora con el que llora. Ese texto nos está mostrando de que porque Dios es así con nosotros, verdaderamente afectuoso, sin pasiones, pero afectuoso plenamente, así nosotros debemos ser afectuosos con nuestro prójimo. Así que, hermanos, espero en esta noche de que Dios nos haya enseñado. En este momento, hermanos, abro el espacio para las preguntas. Si alguno de ustedes tiene, voy a dar un pequeño espacio para poder responder. Aquí está la primera pregunta. Dice así. Nuestro hermano Juan dice, ¿cómo se puede diferenciar en el texto bíblico los afectos de los atributos? Y dos, en relación a la predicación, Dios es celoso, consultarle. Cuando nosotros hablamos de atributos, nos referimos a la esencia de Dios. Nos referimos a lo que Dios es. Por lo tanto, los atributos describen su esencia. Al inicio de esta serie dijimos y mostramos de que los atributos de Dios son su esencia y su esencia son sus atributos. La diferencia con los afectos es que aquí los afectos son determinaciones de su voluntad, cosas que Dios determinó o afectos o formas en las que Dios determinó manifestarse en relación a su creación. Mientras que los atributos son la esencia de lo que Dios es. Y por lo tanto, Dios realiza. Ahora, posiblemente hay atributos en Dios que nosotros no conocemos, porque quizás ni siquiera los pudiéramos comprender. Así que atributos que Dios tiene solamente los conoce. Ahora, ¿cómo diferenciamos en la Escritura? Es porque normalmente la Escritura nos muestra a través de ciertas vocabulario de que Dios es compasión, Dios es bueno. Dios, cuando dice Dios es, está hablando de su esencia. En el caso de la ira, es interesante porque usted no va a encontrar un texto en la Escritura donde diga que Dios es, pero sí encuentra de que Dios tiene ira. Cuando dice lento para la ira, ya nos está diciendo que Él está airado. Y dice que es todo el tiempo. Porque si resalta que Él es lento para la ira, significa que Él tiene ira, mantiene ira todo el tiempo. Pero entendemos que su ira es su indignación constante y eterna en contra del pecado. Así que en esto nosotros observamos lo que son los atributos de Dios, en lo que la Biblia nos habla acerca de lo que Dios es. Y con respecto al celo, el celo en Dios es un atributo. Dios celoso, dice la Escritura. Dios celoso, dice. Y lo dice en varios textos. Como usted bien lo observó en el sermón, que es un atributo. Pero recordemos que la manera en que nosotros percibimos el celo de Dios es como un afecto, porque obviamente entendamos que la voluntad de Dios es la determinación de la esencia de Dios, la voluntad de Dios. Siempre cuando hablamos de la voluntad estamos hablando de actos que Dios realiza. Entonces, obviamente el celo lo lleva a actuar a Dios celosamente.
Que eso fue lo que los discípulos vieron en Jesucristo. Jesucristo es Dios celoso, pero ellos vieron en forma de enojo, que es un afecto, el celo de Dios, porque se recordaron de lo que la Escritura decía, que el celo por tu casa me consume. Me refiero al caso de cuando él hizo el azote de cuerdas en el templo. Entonces, esto es bien interesante porque en el caso del amor de Dios, Dios es amor, esencia, pero Él es amoroso con nosotros, afecto. Entonces, recordemos que esta es pura teología. Estamos estudiando la Escritura, por eso es un estudio bíblico. Así que le agradezco su pregunta porque nos ayuda a diferenciar y a conceptualizar, que en teología es bien importante. Es necesario conceptualizar para ir comprendiendo la grandeza de nuestro Señor. Así que Gilberto Argueta dice, ¿Cristo glorificado es pasible aún? Es interesante tu pregunta porque lo que la Biblia nos muestra es que después de la resurrección ya no, porque obviamente es un cuerpo glorificado. Pero él tuvo, obviamente, su cuerpo mientras estaba en la tierra, precisamente porque era un cuerpo para la tierra, para esta creación, era un cuerpo completamente pasible. Gracias, Gilberto, por tu pregunta. Cristian Pavón pregunta, Pastor Javier, cuando la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, ¿habla de juicio, de limpieza? Hebreos 12:29. Sí, recordemos que la palabra fuego o la imagen del fuego siempre se refiere a purificación. Eso está en toda la Escritura. Así que tiene que ver con una purificación en Hebreos 12:29 cuando dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Habría que ver el contexto de lo que viene hablando los versículos anteriores, que es Hebreos, y obviamente ahí se puede referir a su celo, pero siempre su celo es, recuerde que el celo de Dios siempre se traduce en una vindicación de su celo, de su gloria. Entonces, siempre que habla de fuego consumidor, más de consumidor, está hablando de una purificación que Dios realiza, ya sea por el pecado o por la corrupción. Y desde YouTube nos pregunta nuestro hermano José, ¿podría decir que Dios tiene sentimientos? Y esa es la palabra que yo he tratado de evitar, hermano, intencionalmente en todas estas 2 semanas. En teología no ocupamos la palabra sentimientos, si bien Dios tiene afectos y es afectuoso completamente, pero no la ocupamos por el sentido que tiene para nosotros hoy esa palabra. Porque si nosotros decimos en nuestro lenguaje popular que Dios tiene sentimientos, va a dar la impresión como que Él es cambiante, como nuestros sentimientos lo son. Entonces, la palabra que nosotros ocupamos es afecto, que claramente es un componente emocional, pero en el entendido de que es inmutable. Los afectos en Dios no cambian. Por lo tanto, pudiéramos nosotros decir que las emociones en Dios son inmutables. Sus sentimientos son inmutables. Pero una vez más, sus sentimientos no son como los nuestros. Y por eso le digo que esta palabra es tan complicada, porque requiere explicar todo esto cada vez que alguien va a decir que Dios tiene sentimientos. No son como los nuestros, una vez más. Porque los de nosotros son cambiantes y son reactivos, reaccionamos. Voy a dar un ejemplo. A mí me sucede que si alguien viene y me dice, mira, que eres mango verde con limón, sal, aguaste, así con chile, salita, uno comienza a sentir en la boca, como decimos en El Salvador, se nos pone tetelque la boca. Para nuestros hermanos internacionales, el mango verde, y lo digo porque sé que en muchos países les sorprende que nosotros comemos mango verde cuando está tierno, el mango que es maduro, que normalmente se come maduro, nosotros también lo comemos tierno, y hay una especie, una clase de mango que solo se come así, el mango verde. Para nosotros es exquisito, pero es muy ácido. Entonces se generan ciertas sensaciones. Cuando a alguien le hablan de alguna comida que le gusta, hay sentimientos. Hermanos
Y este es el punto importante. Con Dios no es así para nada. Los afectos en Dios son inmutables. Dios no reacciona por lo que usted hace. Ni su pecado lo va a perturbar a Dios negativamente, ni siquiera lo bueno que usted haga lo va a perturbar positivamente a Dios. Porque los sentimientos en Dios o los afectos en Dios es un componente de su voluntad, no componente, es parte o determinaciones de su propia voluntad. Dios siempre va a estar airado, siempre. Él así determinó en su voluntad manifestar por su santidad y su bondad. Él debe de manifestar ira en contra de lo malo. Pero a la vez Dios es un Dios feliz, es afectuoso, es amoroso, y eso no cambia. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, y no hay nada que usted pueda hacer para que Él lo ame menos. Es inmutable. Pero entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué es que de repente yo siento, en vez del amor de Dios, siento esa disciplina en Dios, que también, por cierto, es amor? Y es lo que yo explicaba, lo que vemos es un cambio en la relación personal a causa de nuestro pecado, pero no es un cambio en los afectos de Dios. Que ese es el problema del ser humano, que dice, ¿y cómo es posible de que Dios sea un Dios bueno si miren cuánto problema hay en el mundo, cuánto sufrimiento? Si Dios fuera bueno, Él no permitiría el sufrimiento. No, el sufrimiento es causa del pecado del hombre. Dios no es culpable del sufrimiento. ¿Y por qué Dios no hace nada? Una vez más, porque Dios, Él ha determinado cómo Él se va a relacionar. Por eso hablamos de los decretos de Dios, lo hablamos al inicio de esta serie, los decretos de Dios. Dios ha determinado cómo Él se va a relacionar con los seres humanos. Si tú persistes en pecar, tú no vas a ver mi amor. Yo soy un Dios de amor, pero no lo podrás ver porque persiste, practicas, que solo mi disciplina vas a ver. Y yo no me gozo en tu sufrimiento. Me gozo en que no sufras. Ahora, pero si tú practicas la fe, si tú practicas el mandamiento, aunque yo soy un Dios airado, no vas a percibir esa ira, sino mi compasión, mi amor, mi bondad. Entonces, bien interesante, por eso es que los sentimientos es una palabra muy delicada que no la ocupamos en teología, porque en nuestro contexto moderno del uso de la palabra sentimiento genera muchas dudas. Entonces hay que explicar prácticamente toda la doctrina una vez más. Pero es válido lo que usted dice perfectamente. ¿Okay? Gracias. Desde YouTube, hermano Nuri. Por estos atributos es que la palabra dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Exactamente. Pero, ojo, no por todos los atributos. Hay otra clasificación que es la más popular de todas, hermano, excelente pregunta, que es atributos comunicables y atributos incomunicables al ser humano. Los atributos incomunicables son aquellos atributos solo que Dios tiene, la divinidad solo Dios tiene, que no son transferidos o no pueden haber semejanza de esos atributos en ninguno de su creación. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios es omnisciente. ¿Quién de la creación es omnisciente? Nadie puede serlo. Ese es un atributo incomunicable que Dios no puede comunicar al ser humano porque le pertenece ese atributo solo a la deidad. Y están los atributos comunicables, la bondad, el amor. En eso fuimos creados a imagen y semejanza. Por eso, hermano, que cuando nosotros vemos que se nos restaura en la regeneración, que se nos da una nueva naturaleza, ahora nosotros podemos, y se nos da el mandamiento de procurar amarnos, perdonarnos, dice la Escritura, ser pacientes unos con otros, pero siempre es como Cristo lo es con nosotros. Es decir, porque la imagen de Dios y nuestra semejanza con Él ha sido
restaurada, no plenamente todavía porque estamos en cuerpo de pecado, pero ha sido restaurada en nosotros por medio de la gracia, con la nueva naturaleza que nos ha dado. Ahora sí nosotros podemos, obviamente, manifestar amor, verdadero amor, compasión por nuestros hermanos. Gracias. Desde Facebook también preguntan, Exavía, pastor, entonces de alguna manera la pasibilidad de Cristo se desprendió totalmente cuando fue glorificado o meramente quedó en un solo recuerdo para compadecerse de nosotros. Sí tenemos que entender de que la pasibilidad de Dios es siempre en su humanidad. Ahora, Él tiene un cuerpo glorificado. Él no sufre ya más. Ahora, la Biblia no dice, no deja claramente en el sentido de que cómo es el cuerpo glorificado de Jesús y puede experimentar dolor. Lo que vemos es que no. Porque recordemos de que la puerta estaba cerrada con sus discípulos y Él pasa y aparece, desapareció. Es un cuerpo completamente distinto, el glorificado. Por lo tanto, nosotros vemos de que ahora es el sumo sacerdote que nos entiende. Pero Él sufrió verdaderamente. Pero no, en su cuerpo ya no sufre. Fue parte nada más de su ministerio terrenal, no es parte de su ministerio celestial, como sumo sacerdote. Johnny Narváez pregunta, ¿cuál debe ser la interpretación correcta de Génesis 6:6 y le dolió en su corazón? Él dice, en lenguaje análogo a través de la doctrina de la ley de compasión. Ambas cosas, hermano Johnny, este día yo expliqué ambas cosas. Recordemos que cuando decimos un lenguaje análogo, estamos hablando de es parte del análisis gramatical que hacemos. Por ejemplo, parte del lenguaje análogo son las metáforas. Cuando Dios ocupa parábolas, Él ocupa metáforas. Es parte del lenguaje que se ocupa. Ahora, entendiendo eso, interpretamos. Pero ahora con la doctrina, como tú preguntas, de la ira y la compasión, es decir, de los afectos de Dios, de la doctrina de los afectos en general, vemos nosotros que cuando dice que le dolió en su corazón, lo que expliqué esta noche, es que se refiere, sí, obviamente, a ese cambio de relación que por causa del pecado, Dios ahora va a manifestar, en lugar de lento para la ira, va a manifestar su ira. No hay un cambio en Dios, en Él no, ni esencial, ni en afectos. Él siempre ha sido compasivo y siempre ha sido amoroso. Y siempre ha sido lento para la ira y siempre ha estado airado. Pero ahora va a manifestar ira porque hay pecado. Práctica. Entonces él dice, ya es el tiempo. Recordemos que es un juez justo, a su tiempo. Y ya llegó el tiempo. Entonces ahora él, lo que vemos es un cambio en la relación, mas no en Dios, en sus afectos, ni en su voluntad, ni en sus propósitos. Es igual con un papá con sus hijos. Es el caso de tu papá contigo. Hay momentos en los cuales él va a mostrar enojo contigo si te equivocas en algo o haces algo intencionalmente equivocado o dañando a alguien. Tú vas a ver el enojo de tu papá, aunque tú sabes que él te ama, pero después tú vas a ver el enojo. Y luego, cuando no estés cometiendo algún pecado en contra de una persona o un daño, tú vas a observar el amor de tu papá, aunque tú sabes que también él se puede enojar. Así que nosotros de manera similar vemos eso en Dios. Así que cuando habla de dolor en Dios, explicamos todo eso en el primer punto sobre el dolor específicamente de Dios, ¿verdad? En estos textos, cuando habla respecto al pecado, está hablando de su ira, esa voluntariedad de Dios de castigarla a los pecadores. Jesús Cruz pregunta, ¿la ira de Dios es una acción de Él por todo lo que es opuesto a Él y su creación lo ve y siente un juicio? Ok, una vez más, la ira de Dios sí es una indignación santa, justa, es una acción obviamente porque Dios es justo, tiene que castigar, no puede dejar impune al pecador, dice la Escritura. Es parte de su bondad, castigar la maldad.
Por lo tanto, es un afecto en Dios, es una determinación de su voluntad, porque Él es santo, y obviamente se traduce en acciones, pues hablamos de voluntad. Desde Facebook pregunta también Leonardo Claros, ¿qué significa ira santa? Sí, nos referimos a que la ira de Dios no es malvada, no es impura, no es arbitraria. Dios no se goza en hacer sufrir al ser humano. Dios no se goza en el sufrimiento humano, más bien dicho. Es santa la ira. Y santa también significa que es exclusiva, es una ira que solo Dios tiene. Tú y yo no tenemos esa ira. La palabra santa también significa apartado. Su ira es exclusiva de Dios, es una ira que jamás los seres humanos vamos a tener. No se puede comparar. Es una ira con propósito, es una ira justa. A eso se refiere con ira santa. Nuestra hermana Mónica dice, si Dios no reacciona según lo que nosotros hagamos, entonces cuando algunas personas dicen lo que mueve la mano de Dios en la obediencia es falso, sí, hermana Mónica, es completamente falso. Son de las herejías menores modernas que hay en las iglesias evangélicas de hoy en día. Por eso estamos hablando de estos temas. Cuando hay una canción que dice, muy popular, que dice, fe mueve la mano de Dios. Esa es mentira absoluta. Absoluta. No hay eso. La fe no mueve la mano de Dios. Nuestra fe no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios son sus decretos. Es su voluntad. Conforme a sus naturalezas. A sus atributos. Excelente análisis el que hiciste ahí. ¿Sí? Todo eso son parte de estas herejías menores modernas, que en algunos casos, según el uso, se convierten en herejías mayores, ¿verdad? Que estamos hablando ya de falsas doctrinas que dañan a la iglesia y por lo tanto hay que desecharlas y al que las predica. Y nuestra hermana Ana Bernard, saludos por cierto a ti y a tu esposo, los amamos muchísimo. Dice, ¿Dios me entiende cuando nos deprimimos por el dolor de una separación de un familiar? Sí, Ana, completamente. Porque por eso es que vemos, y por eso resalté el llanto de Jesús. Jesús lloró cuando llegó frente a la tumba de Lázaro. Y recordemos que incluso dejó morir a Lázaro para luego él glorificarse con la resurrección de él. Pero él lloró. En ese llanto de Jesús vemos todo el amor que él tiene por nosotros, sus objetos de compasión. Vemos ese afecto de Dios por nosotros. Ahí vemos ese sacerdocio de Dios, ese sacerdocio de Cristo que se compadece de ti. Él sabe lo que es llorar. Él sabe tu dolor. Por eso es que este día lo que tratamos de hacer ver es el dolor de Dios explicado, cuando él dice la Escritura, explicar el dolor de Dios, cuando por el pecado del ser humano y el dolor que dice la Biblia que Dios tiene por el sufrimiento humano. Este dolor por el sufrimiento humano es un verdadero afecto en Dios. No es un dolor en el sentido de que la divinidad de Dios sufre, pero sí Jesucristo como sacerdote, Él se compadece completamente de ti. Él se compadece, Él está contigo. Mira, si Dios no se compadeciera de nosotros, Él no nos pediría que nos riéramos con los que ríen ni que lloremos con los que lloran, porque Él lo cumplió. Él se goza cuando tú tienes gozo. Es más, Él se goza en hacerte gozar a ti. Y cuando tú sufres, dice la Escritura, por eso leímos Isaías, Él se aflige contigo. Una vez más, una aflicción no similar a la tuya. Pero todos estos versículos lo que nos dicen es que Él está contigo ahí y Él te entiende. Y Él quiere ser tu consuelo. Él no te va a dar algo para consolarte. Él mismo quiere ser tu consuelo, porque Él entiende tu dolor por una pérdida. Porque Él lloró por Lázaro. Así que, gracias por tu pregunta. Denise pregunta, ¿me puede explicar nuevamente lo del sufrimiento? Entonces Dios no sufre. Una vez más, entendamos en la Escritura de que
El sufrimiento, como nosotros lo calificamos como seres humanos, como nosotros lo percibimos, Jesús lo experimentó en carne, claramente. Él vino a sufrir, a eso vino, por el propósito que traía. Pero en su divinidad, Dios nunca ha sufrido, porque Él es un Dios impasible, no tiene ni siquiera la capacidad de sufrimiento, porque Él es Dios feliz. Pero en su humanidad, Él sufrió, y por eso Él nos entiende, pero nos puede socorrer, dice la Escritura, y Él es sumo sacerdote para nosotros para siempre. Ahora, ¿significa, una vez más, que por eso Dios, antes de la cruz, nunca se compadeció? No, no estamos hablando de eso. Él siempre se compadeció de nosotros. Él siempre aplicó su ayuda empática, amorosa sobre nosotros. Pero el sufrimiento como tal, esa capacidad de Dios dolerse porque tú pecaste o sobreexaltarse porque hiciste algo bueno, eso no existe en Dios. Dios es impasible, sin capacidad de sufrimiento, sin capacidad de padecer por causas externas ni causas internas. Pero sí tiene afectos verdaderos por ti, afectos de amor, afectos de compasión, de bondad, afectos de darte sosiego, de alegrarse contigo. Pero claramente sus afectos siguen y seguirán siendo un misterio para nosotros. Pero sí los percibimos y damos gloria a Dios por ello. Gracias, hermanos, por darme el privilegio de responder sus preguntas. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo fin de semana.